cuando vemos una película, cuando escuchamos una canción, cuando vemos algo que nos impacta, tenemos la expresión de que nos hace sentir. He visto una película y me ha hecho sentir. Es que yo esta canción cuando la escucho me emociono o siento cosas. Eso es, digamos, lo que definimos como sentir. Luego resulta que nos vamos al otro lado y nos ponemos a pensar. La asociación de la palabra pensar o pensamiento siempre la mezclamos con el hecho del conocimiento, de todo aquello que a nivel mental nos haga reflexionar, racionalizar o entender, comprender. Podéis añadirle toda la definición que queráis, pero es, digamos, como una estructura más esquematizada, más robótica. Es menos libre que un pensamiento. Esa es mi forma de verlo. Es muy simple, es muy sencilla, pero es que, como siempre os diré, se trata de simplificar, de sintetizar, de hacer las cosas más prácticas para que así todos las podamos usar. ¿Dónde está la verdadera diferencia? Que lo que sentimos o lo que nos emociona, vamos a mezclarlo, aunque más adelante vamos a separar de una vez los sentimientos y las emociones, porque nos confunden. Lo que sentimos o lo que para mí sería más lo que nos emociona es algo que se escapa a nuestro control, ¿vale? Para mí. Algo que nos emociona es algo que tú no tienes previsto que te emocione. Y si tienes previsto que te vaya a emocionar, como una película o una canción, es porque estás pensando que la última vez, estás recordando, usando ese pensamiento, que la última vez ya te emocionó. Ergo, lo que va a suceder es que vas a tener una predisposición física a emocionarte. Entender que las emociones es algo que fluye, es algo que surge. El pensamiento es como algo que, aunque también surge muchas veces de forma automatizada, es algo que nosotros decidimos. Por eso muchas veces nos hacemos unos cacaos mentales impresionantes cuando le damos más vueltas a las cosas por pensar demasiado. Es curioso que a nivel social nos han enseñado del que sentir las cosas y dejarse llevar por los sentimientos o por las emociones, en este caso, que es como yo lo veo que es más útil, es un error. Y es que, en cierto modo, a nivel social, a nivel de encajar, a nivel de entender, a nivel de sobrevivir en una sociedad que está creada de esta forma, sí que es un error. Porque está todo tan categorizado, está todo tan estructurado, está todo ya tan posicionado de que las emociones, como son tan libres, como son, como te hacen fluir de una forma tan, por así decirlo, te crean tanta inestabilidad, no encajan. O sea, dentro de lo que es una estructura social, todo tiene que encajar para que todo siga fluyendo en base a los intereses que cada sector de la sociedad tenga. ¿Me explico? Tú no puedes ir a trabajar emocionalmente siendo una persona emocional porque no vas a durar en ningún trabajo. Si tú trabajas correctamente en una empresa durante varios años es porque piensas más que sientes. Os pongo este ejemplo porque, para que veáis la diferencia entre lo que un ser humano es útil para él, las emociones, y lo que socialmente es útil, los pensamientos. Para llevar una vida social acorde a lo que nos han enseñado que es una vida social normal, creedme que las emociones se dejan en segundo plano. Si no, no podríamos encajar. No podrías entender que tengas que trabajar tantas horas cuando llegas a casa y no tienes vida o tus emociones están tan mermadas por tantos pensamientos que no puedes compartir nada agradable, nada espontáneo. ¿Me explico? No es la primera persona, el primer padre, la primera madre que llega a su casa de trabajar, de usar tanto la mente pensando,
que sus emociones están totalmente dormidas. Entonces suelen suceder, por experiencia propia, muchas discusiones en el hogar, porque cuando sales de la puerta de tu casa a la calle, lo que estás haciendo es, por así decirlo, transformándote. Te estás adaptando a un medio que a nivel emocional, a nivel biológico, no podrías comprender. O sea, tu organismo a nivel biológico no entendería que te levantes a las 6 de la mañana cuando te gustaría o necesites dormir hasta las 8. Entonces, hay una programación en tu mente para adaptarte a esa vida que está manipulada o que está gestionada más por lo que pensamos y cómo lo pensamos que no por lo que sentimos. Por eso está la confusión. Una madre o un padre que llega a su casa de trabajar está tan agotado mentalmente por ese esfuerzo que tienes que hacer para omitir ciertas emociones o sentimientos, que cuando llegas a casa y es donde te puedes liberar, a muchas personas les cuesta. ¿Vale? Lo que os pasa y lo que nos pasa a muchas personas cuando hemos tenido un día, como se dice, un día duro fuera, es que cuando entras en casa y haces y sueltas el aire, lo que estás haciendo es volviendo a recuperar esas emociones y esos sentimientos y dejando de que tu mente deje de estar en tensión. No solo la mente, todo nuestro organismo deja de estar en esa tensión que nos ha mantenido, por así decirlo, útiles. A lo mejor esto está siendo un poco más denso, pero es que realmente es como nos han dicho que funciona. La sociedad, por más que nos vendan muchos momentos en que la gente se apoya, se respalda, la sociedad no funciona en base a emociones y sentimientos. La sociedad funciona en base a reflexiones, pensamientos y... no sé. Iba a usar otro sinónimo, pero me parece que ya me estáis entendiendo. O sea, funcionan de una forma muy racional. Las empresas funcionan de una forma muy racional. Yo no me he puesto a estudiar PNL, por ejemplo, voy a poner un caso personal, no me he puesto a estudiar PNL enfocada en los negocios porque para mí, desde mi punto de vista, no hay necesidad de especializar eso enfocada a los negocios. Porque se quiera entender más, se quiera entender menos, las empresas siguen siendo personas. Están estructuradas por personas. Los funcionamientos, los protocolos, la burocracia de una empresa es lo que está estructurado, pero sigue siendo gestionado por personas. Ergo, si tú gestionas o enseñas a la persona en sí a gestionar su vida privada, eso se va a reflejar en su empresa. Es más, se entiende y cada vez, en los últimos años se ha reforzado más que si tú tienes una persona, no un trabajador, una persona en tu empresa y la tratas como tal, va a ser más útil para tu empresa. Entonces, no entiendo por qué diferenciar lo que somos de forma emocional con lo que luego tenemos que hacer fuera de la calle. Pero sí, está estructurado de esta forma. Una pregunta que surgiría es, por ejemplo, ¿por qué debe ser malo pensar sin sentir? Pensar sin sentir lo que te hace es que luego te cueste más sentir las cosas o emocionarte. La típica definición de la persona es que tú eres muy frío. Son esas personas que entran en un perfil de haberse adaptado, amoldado o empapado, por así decirlo, de esa estructura de pensamiento, de esa estructura racional que tiene la sociedad. A esas personas se le definen como personas muy frías. Y es porque, si os fijáis, son perfiles que están muy asociados a todo lo que pasa a su alrededor. Cuanto más te asocias a todo lo que pasa a tu alrededor, más usas la mente para racionalizarlo todo, para hacer de todo un protocolo, de hacer todo que esté bien encajado, que no encaja luego precisamente con lo que es lo que tú sientes. Por eso, pensar sin sentir las cosas para mí te lleva a espaciarte o apartarte de lo que realmente eres tú. Y al final acabas siendo un personaje que no tiene nada que ver contigo.
¿Cómo evitar pensar tanto? Es la gran pregunta del millón. No vamos a poder dejar de pensar. Lo que sí que podemos hacer es coger una balanza y empezar a decantar la balanza hacia lo que sentimos, porque eso va a ser siempre más fiel a lo que somos nosotros. Nosotros no somos nuestros padres, no somos nuestros amigos, no somos nuestros jefes, no somos nuestros maestros. Nosotros tenemos que entender que somos personas individuales. No voy a hablar de espiritualidad, ni de seres de luz, ni de cualquier otra etiqueta de que le pongan otras metodologías o terapias que son totalmente respetables, pero yo no las voy a usar. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. No se trata de añadir cosas al comportamiento humano. Se trata de entender para qué te comportas así. Cuando entiendes para qué te comportas así, es más sencillo que tú elijas si te interesa, si te aporta o si no te aporta. Entonces es una forma de sintetizar, como siempre digo en todos los temas que me estéis escuchando. Se trata de hacer las cosas más sencillas, porque ya sabemos lo difícil que lo podemos hacer. Entonces, si lo hacemos más sencillo, quizás sea más fácil de aprender, de entenderlo, por lo que será más fácil realizar un cambio. Está en manos de cualquier persona realizar un cambio. La diferencia hay si lo necesitas o lo quieres.